Donde Mr. Bark habla de los pampinos que no temen a la muerte. El tren recibía toda la presión del sol y dentro de los coches se filtraba la modorra como un aceite peligroso. El viento de la pampa remolinaba la tierra y la tiraba a grandes alturas en un diabólico juego de espirales. La tierra era, a lo lejos, una sola plancha de estío. Se sucedían los metros hoscos. Pequeñas nubes se dibujaban en el cielo de la siesta. Montecillos grises atajaban la vista aburrida de los viajeros y de repente alguna estación adormilada nos saludaba con el banderín flácido de sus guardavías. Aparecían el pimiento con sus mechas verdosas en desorden, lo mismo que un muchachote sin gracia. La campana de la estación que el viento parecía desdeñar. Las puertas vacías y las ventanas pobres donde solía sonreír una matita de flores, ahogadas por el sopor y la ausencia de familia. Rodaba el Longino con desesperante lentitud, una oruga floja arrastrando su cuerpo herido por los reflejos de la tarde. Las ventanillas del tren cerradas. El polvo del desierto se amontonaba afuera y era una trinchera oscura contra la monotonía que emanaba de las piedras, de ese crudo paisaje que nos envolvía con su pobreza. En los coches de tercera, el cansancio y la incomodidad se traducían en los semblantes ceñudos. Sin embargo, flotaba un no sé qué de cordial, el vino y los quesos, la guitarra y las morbideces de algunas muchachas tendían una simpatía modesta entre los hombres. La pampa quedaba atrás. Pronto se daría un salto hacia el verdor y, entonces, a pesar del hambre y de las asperezas del viaje, entraría en los viajeros una corriente animada. Más allá de Pueblo Hundido, Chile comienza a pintar sus venas con esmeraldas feraces. Pueblo Hundido es esto, un pueblo metido en la amarillez del desierto. En sus calles, el abandono es el dueño de todas las casas. Los cerros pelados de la costa se calculan a 2 trancos de la vía férrea y adormecen sus letreros algunos hoteles. Unas mujeres gordazas, envueltas en seda chillona, mostrando pechos que son escándalos de carne, suelen asomarse al paso del tren. La plazoleta representa un cuadro de tierra hostil. Cuando el Longino se desprende de la estación y chirria pampa adentro, el corazón empieza a atascarse de piedras, de perspectivas lúgubres. La pampa tiene allí su pila bautismal. La sal le cae a los viajeros como un llanto de Satanás. Pero cuando el viaje es de vuelta, Pueblo Hundido equivale a la última blasfemia.
En el coche comedor bebíamos 3 personas, un ingeniero norteamericano, un comerciante y yo. Nuestros vasos hablaban elocuentemente del calor. Mr. Bark, reparando en un libro que leía, exclamó con entusiasmo: «El pueblo chileno es un pueblo admirable, admirable». El comerciante acaso no pensara lo mismo. Ingirió más cerveza y se dispuso a dormitar. Mr. Bark aprovechaba ahora sus vacaciones. Era hombre listo y observador. Me tocó en suerte oírle hablar del roto pampino, auténtico pariente del sol. En María Elena, me contó, tenemos obreros magníficos. Ellos, a pura intuición, han armado maquinarias que llegaron de fuera y no erraron en la justeza de un tornillo. Hoy contamos con obreros chilenos capaces de reponer una pieza por difícil que sea en la misma oficina. Poseen una riqueza mental formidable. Le preocupaba sobremanera una actitud de estos hombres. Era su desprecio por la muerte, esa como capa de hielo con que se cubrían para hacerle frente a la vida. En Pedro, narró, conocí un obrero muy mal querido. Le apodaban el Borrado. Trabajando en las chancadoras, cayó un día dentro de ellas y naturalmente no quedó del pobre hombre nada, nada. Estas maquinarias muelen el caliche y en el largo proceso de este trabajo hierven los caldos de temperaturas fantásticas, 300, 350 grados. Cuando supe el accidente, ordené parar las máquinas y las recorrí, aun cuando sabía lo imposible de hallarle. Era esta pausa un homenaje a la especie. Los obreros me seguían sin darle importancia al asunto. Alguien me aconsejó no buscar más. Yo conocía que a lo largo de tanta pieza había un hombre muerto. ¿Dónde estaba? No era fácil ubicarlo. Las chancadoras seguramente le redujeron a una simple aleación, fundiendo la carne humana con el caliche. Ni las suelas de los zapatos encontramos, por supuesto. Decepcionado, cavilaba, cuando un compañero del Borrado me zambulló en una feroz realidad con este comentario: ¿se da cuenta, Mr. Bark, el viajecito a Estados Unidos que se va a pegar el hueón? Evocaba excitado. Bebimos. Un pueblo así, mi amigo, siguió, oculta algo singular. Ese roto que glosaba un destino en tal forma abría en mí un interrogante tremendo. Se producía una fusión desconcertante, carne y caliche. Un hombre ya no era sino un poder más del fertilizante. ¿Dónde rodaron la sangre, los ojos, el corazón, las piernas? Nada golpeaba a aquel roto. Para su fuero interno no vibraba sino una carcajada. Un viaje al extranjero como un ingrediente más del noble nitrato. El comerciante dormía. La tarde acomodaba sus fauces frías. Yo pensaba en aquel borrado de la pampa por un golpe funesto. Pensaba en la calidad de los sacos en que fuera repartido. ¿Acaso lejos la cal de este chileno fuera un florecer más bello? Descubría un simbolismo trágico en este relato. Mr. Bark fumaba su pipa en silencio y poco a poco llenó mi atardecer con historias tan hondas como esta. No es ejemplar, pero duele silenciar la hombría de esos pampinos que al empezar a indemnizarse los accidentes del trabajo, saboreando la vida de unos meses holgados, sacrificaron un dedo, una mano, un pie, intencionadamente, provocando el chorro de sangre y callando, como si tuvieran cosidos los labios con alambre, el grito de dolor. Con sangre fría, inenarrable, colocaban el dedo que pretendían triturar para el festín que soñaban. La mano volaba, desprendida, sin que un ay enturbiara las bocas.
El pie esperaba el tren elegido con serenidad macabra, y ahí se quedaba el pie deshecho. Por el boquerón de la herida, la sangre manaba sin que el accidentado arrugara un músculo de la cara. Probablemente no sea un signo de integridad esta treta, mas no cabe duda que es un testimonio de coraje, que no cualquiera es varón de afrontar y sobrellevar. Mr. Burke recordaba cuán poca cosa es el hombre en estos recintos de amargura. Una vez un obrerito se cortó un dedo. Fue atendido en el botiquín y así, a sangre fría, le cosieron. Enseguida retornó a su puesto. Lo terrible del caso aconteció entonces. Sus compañeros de labor se dedicaban a jugar fútbol con el dedo. Volaba como una extraña pelota y la sangre garabateaba el suelo. Son hombres de piedra, definió el ingeniero. Yo miraba la noche que pulía sus armas más allá del horizonte. El comerciante despertó. Ni Mr. Burke ni yo atinamos a descifrar qué enigma sangraba dentro de los pampinos, haciendo que la muerte fuera para ellos una sencilla caída en un hoyo más hondo que los rajos. ¿Era exceso de vitalismo o, por el contrario, una degradación de sangre? Ensimismados bebimos una y otra vez. El gringo hojeó el libro que llevaba en mis manos. Meneó la cabeza ante algunas frases. Yo creo, resumió antes de marchar a su cabina, que los chilenos desprecian a la muerte porque les sobra vida. Juzgan que así como se compone el cuerpo, después de una mona, se arreglan las cosas en la eternidad. Sonrió idiotamente el comerciante. Continuamos solos. Pensé que si el roto se pelea a cuchilla por una bagatela y si en la pampa no se arredra ante nada, se debe a que es parte de un pueblo brotado de conquistador y de combatiente, y le emanan energías dobles para desafiarlo todo. El español vencía distancias y soledades. La diestra del araucano fue renuevo del rayo. Es un pueblo, el chileno, crecido con la muerte junto a su corazón. Por ello es que la toma de tú a tú y la supone apenas sueño del que no es difícil despertar. El pro y el contra viriles le trazaron el alba a sus venas. Dibujaba en mi interior a las animitas siempre custodiadas por el fervor popular, a las quiscas agresivas debajo de las almohadas, a la medianoche de los velorios donde se ríe y se bebe, perfumando de vida la muerte, a los entierros en que llegan los deudos al cementerio con el aliento agrio a vino y casi arrastras con el ataúd. Muerte, achíllate con este jueguito. Un roto adelanta su corvo contra el más allá. El tren era una rúbrica de la tierra vencida por los hombres. En algún conventillo chileno la muerte remolía como una mujerzuela y un roto le palmoteaba las nalgas de cera saliendo puerta afuera con su esqueleto.